Bien, seguimos entonces con la parte 2. Llegamos hasta que se constituye la Asamblea Legislativa, o sea, nace el poder legislativo en Francia, ¿sí? Bien, esta Asamblea Legislativa, ¿qué pasa? Inicia la guerra contra Europa. ¿Qué pasa en el resto de Europa? Europa tiene, salvo Inglaterra, que ya desde la revolución gloriosa del siglo anterior ya tenía una monarquía parlamentaria, salvo el resto de Europa, todo el resto de Europa tiene monarquías absolutas. Bien, ¿cuál es el temor que hay en el resto de Europa? ¿Qué dicen los reyes? Las monarquías absolutas del resto de Europa. Si permitimos que Francia ponga fin violentamente, a través de una revolución, ponga fin a las monarquías absolutas, el temor es que se expanda por el resto de Europa. Entonces, ¿qué hace el resto de Europa? Se une, repito, salvo Inglaterra. Los problemas que tiene Inglaterra con Francia son de otro tipo, son más bien económicos. Inglaterra ya tiene una monarquía parlamentaria previamente, pero el resto de Europa no. ¿Y por qué inicia la guerra contra Francia? Porque tiene miedo que esas ideas de la Revolución Francesa se expandan. También la Asamblea Legislativa entra en conflicto con la Iglesia. ¿Por qué? Porque le acaba de quitar sus derechos, le acaba de quitar territorios, entonces la Iglesia se hace una enemiga de la Asamblea Legislativa y dentro de la Asamblea Legislativa aparecen dos grupos, los famosos girondinos y jacobinos, que vamos a ver que depende cómo se centra la Asamblea, va a dar nacimiento a lo que después políticamente se va a hablar de izquierda y de derecha. Eso lo vamos a ver igual más adelante. Bien, girondinos y jacobinos, ¿sí? Izquierda y derecha. ¿Qué es lo que los une? Son parte de lo que era el tercer estado. O sea, dentro de la asamblea, dentro del tercer estado, surgen dos grupos. Los jacobinos, ¿sí? Directamente están a favor de una república, o sea, están a favor de terminar con la monarquía, ni siquiera una monarquía parlamentaria. No queremos rey, queremos una república. Estaba integrado los jacobinos por la burguesía inferior, o sea, los bajos burgueses, no el gran banquero, y la mayor parte de la población pobre, repito, los sans-culottes. Su líder es Robespierre, ¿sí? Y estos eran radicales. ¿Radicales en qué sentido? ¿Qué significa ser radical? Significa más bien ser extremista. ¿Qué decían los jacobinos? Está bien, estamos de acuerdo con que se acaben los privilegios de la nobleza y del clero, que se instauren los derechos del hombre ciudadano, pero eso no nos alcanza. ¿Qué necesitamos nosotros? Cambios más profundos, cambios económicos, repartir la riqueza, o sea, no alcanza con esos cambios, por eso que son radicales, son más bien extremistas, y defendieron cambios profundos en la sociedad, no alcanza con esto solamente de cambios políticos. Este es Robespierre, quien fue el líder de este sector. Y por otro lado están los girondinos. ¿A quién representan? A la alta burguesía. ¿Y qué dicen ellos? Para ellos, la revolución ya consiguió sus objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo de la alta burguesía? El tipo, un banquero. ¿Qué objetivo tenía? Derechos políticos. ¿Qué dicen los girondinos? Ya los tenemos. ¿Nos interesa que la revolución siga? No, para nosotros la revolución ya está. ¿Cuál es su miedo? La radicalización de la revolución. ¿Qué temen? ¿Qué dice un banquero? ¿Y si la revolución se sigue expandiendo y de golpe empiezan a discutir, no sé, el tema de la riqueza, de la repartir la riqueza? A nosotros nos interesa eso. Yo soy de la alta burguesía. Yo quería derechos políticos, ya los tengo. Entonces, ¿cuál es? La derecha, los girondinos planteando la revolución ya está, y los jacobinos, la izquierda, planteando, no, la revolución debe ser mucho más amplia. ¿Sí? Bien, en un momento los jacobinos son los que se van a imponer, ¿sí? Y viene la etapa republicana, ¿sí? Donde no hay más rey, que está dividida en tres etapas: en la convención, en el directorio y en el consulado. Son las tres etapas de la etapa republicana. ¿Qué llamamos etapa republicana? No hay más rey, ¿sí? La primera etapa, ¿cómo se la denomina? La convención. Donde, ¿qué logran? Los jacobinos logran triunfar, la asamblea desaparece y nace otra asamblea. ¿Y cómo se llama? Se la llama la convención. Duró 3 años. ¿Qué cambios hace esta etapa más revolucionaria, ¿sí? Dirigida por los jacobinos y por Robespierre? Se decreta la abolición de la monarquía, ¿sí? No hay más monarquía. Aparece la República Francesa. Se opta por un sufragio universal, o sea, se le da el voto a todos. No importa si uno es un banquero
o un artesano, voto para todos, se estableció un proceso y se condenó a muerte a Luis XVI, se le mandó cortar la cabeza. Se lo llamó la época del terror. ¿En qué sentido? En que durante este periodo de la convención, Robespierre y su gente, ¿qué empezaron a hacer? Mandar a la muerte a todos aquellos que consideraban que eran enemigos de la revolución, a todos aquellos que consideraban que querían ponerle frenos para que la revolución no avance. Y así fueron cayendo miembros de los girondinos, los que estaban aliados con el rey, ¿sí? En esta época del terror hubo tantos ejecutados, en estos 3 años, que un tal Guillotín inventó la famosa guillotina para poder cortar cabezas más rápidos, porque los hacheros no daban abasto. Y en Francia, ¿sí? Como la guerra contra Europa sigue, y Francia está en peligro de caer, ¿y cuál es el temor de Francia? ¿Cuál es también la justificación del terror? Hay que tomar medidas muy violentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que evitar que Francia caiga. Si Francia cae en manos de sus enemigos europeos, todos los logros de la Revolución Francesa se perderían. Entonces, en esta época del terror, ¿sí? ¿Qué decreta la convención? ¿Qué cambio hace? La leva en masa. ¿Qué quiere decir esto, leva en masa? Hasta ahora la guerra siempre era principalmente de sectores militares, muchas veces muy ligados a los sectores de la nobleza, y no alcanza con ellos para pelear. Leva en masa, ¿qué significa? Todo aquel hombre que está en condiciones de pelear, se lo obliga, se lo levanta, ¿sí? Se lo obliga a ir al frente a pelear. O sea que a partir de ahora la guerra se hace con el aporte, la guerra contra Europa, ¿no? Los reinos europeos que quieren evitar que la revolución avance o se expanda, se hace también con los sectores populares que son obligados a incorporarse al ejército. Ahora bien, en un momento el terror de Robespierre fue generando también mucha oposición, los enemigos de Francia son derrotados, y entonces muchos sectores dicen, bueno, ya no tiene más sentido el terror, había generado aparte mucho miedo dentro de Francia, y entonces un sector de los girondinos hacen un golpe, ¿sí? Termina con la convención e inauguran un nuevo gobierno que se llama Directorio. ¿Cuánto duró? 4 años. En este periodo Francia amplía sus territorios, ¿sí? Va derrotando a sus enemigos, y no solamente los derrota, sino que aparte va ocupando más territorios, y en esta etapa va a ir apareciendo un líder militar, ¿sí? Un hombre que va logrando que las fronteras de Francia se expandan, va a lograr grandes victorias en el norte de Italia y va a lograr una gran victoria en Egipto, aunque después sea derrotado, donde estaban las posesiones inglesas, y esta persona es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un militar, ¿sí? Que va a ir armando su poder político a través de las conquistas en el periodo del Directorio. Tanto es así que crece su poder político que en 1799 se produce un golpe de Estado, se pone fin al Directorio, nace un nuevo gobierno, el consulado, ¿sí? ¿Y quién va a ser el líder, el primer cónsul, el líder de este periodo? Napoleón Bonaparte, que organiza, ¿sí? Un nuevo gobierno en donde de a poco su poder personal se va a empezar a ejercer en forma casi absoluta. El periodo de consulado es un periodo dominado ya por la figura de Napoleón Bonaparte, y en 1804 se va a producir un profundo cambio. Esta es la revolución en que Napoleón va a ser nombrado cónsul, donde en 1804 directamente Napoleón plantea que no alcanza con ser cónsul, que directamente va a nombrarse, ¿sí? Emperador. Por eso es una nueva etapa, repetimos las etapas. La primera etapa es la etapa monárquica, en que hay un rey, pero ya no con poder absoluto, hasta 1792. 1792 a 1804 la República, ¿sí? Donde pasamos las 3 etapas. Y ahora viene la etapa imperial, no hay un imperio. ¿Quién va a ser el líder de ese imperio? Napoleón Bonaparte. ¿Cuánto dura el imperio? De 1804 a 1815. ¿Sí? Napoleón va a ser nombrado por el Senado como Napoleón I, ¿sí? Y entonces ahora Francia va a ir casi como un giro a otra vez una especie de monarquía absoluta, pero esta vez dominado por un hijo de la revolución que va a ser Napoleón. Cuando llegan acá, automáticamente
van a ingresar acá, ¿sí? Se les va a abrir un documento nuevo y vamos a leer el Imperio de Napoleón. Entonces, a ustedes se les va a abrir este documento y les pongo acá, por favor, cuando se abre este documento, lean los comentarios que los va a ayudar a comprender mejor el texto. ¿Qué son los comentarios? Ahora está cargando. Cuando termine de cargar, van a ver que acá al costadito, en su página, van a empezar a aparecer comentarios que son lo que yo les fui escribiendo, ¿sí? Para poder ayudarlos a que entiendan mejor el texto. Cada vez que tienen ustedes una marca acá, ¿sí? Se les aparece un comentario. Marcan acá, les aparece otro comentario. Marcan acá, les aparece otro comentario. Cada vez que marcan algo, ¿sí? Yo les fui poniendo comentarios para ayudarlos a entender mejor el texto. También les pido, por favor, ¿sí? Que ingresen a los links que están asociados al texto. Se dan cuenta porque está subrayado y en azul. Me encuentro acá, por ejemplo, y claro, si yo marco acá, se me abre, ¿sí? Un video de YouTube que me va a explicar qué. Por qué hablamos de que él es un genio militar. Si yo hago... Así puedo ver. Bueno. No le demos bola. Se fue todo. Bien. Si yo abro acá Batalla de Trafalgar, lo mismo. Se me abre un video de YouTube donde me explica la Batalla de Trafalgar. Si yo abro acá, sigo viendo acá, la isla de Elba, se me abre una página para que vean dónde está la isla de Elba, Wellington, Blucher, quiénes son, Santa Elena. ¿Qué les va a explicar acá, en este periodo? Del imperio. Le va a explicar las medidas que fue tomando Napoleón como emperador, ¿sí? Su enfrentamiento con Inglaterra en la batalla de Trafalgar, 1805, su derrota, la derrota de Napoleón, la venganza de Napoleón, que es declarar un bloqueo continental, nadie puede comerciar con Inglaterra. Acá van a ver ustedes que Portugal no acepta este bloqueo y dice yo le voy a seguir comprando mercaderías a Inglaterra, y entonces Napoleón decide invadirlo para pasar a Portugal desde Francia, que pasa por España, le pide permiso a España, España le dice que sí, después finalmente Napoleón dice, y ya que estoy en España, la ocupa España, empieza la guerra contra España, ¿sí? Después van a ver ustedes, cuando Napoleón invade Rusia, y su gran fracaso, y finalmente la caída de Napoleón. Primero cae, ¿sí? Después vuelve, son los famosos 100 días, y después termina siendo derrotado y cae la revolución. Leen bien este texto, ¿sí? Para ver el final de la revolución. Acá tenemos la corte de Napoleón como emperador. Acá les puse un mapa para que vean cuál fue el máximo del imperio napoleónico de extensión. Fíjense, acá tienen entre los que son ocupados por Napoleón, son estados vasallos, estados que aceptan el poder de Napoleón. Fíjense lo que ha logrado Francia, ocupar casi toda Europa, ¿sí? Ha sido ocupada por las tropas de Napoleón. Acá va a terminar siendo su derrota en Rusia cuando no pueda finalmente invadirla. Y cuando cae Napoleón se considera como que es el fin de la Revolución Francesa, en 1815, en la batalla de Waterloo. Ahora bien, ¿qué nos ha dejado la Revolución Francesa? ¿Cuál es el legado de la Revolución Francesa? Se los doy en la tercera entrega porque queda muy poquito tiempo y no voy a llegar. Así que la tercera entrega de la Revolución Francesa va a ser bastante corta porque voy a explicar nada más que el legado, ¿sí? Y unos videos finales. Muy bien.